mis datos igual están medio ya como listos ya. Vamos a iniciar entonces. Creo que por aquí. Bueno, hoy día vamos a continuar con la clase de modelos cuantitativos aplicados. Esta es nuestra ya tercera clase. El objetivo de hoy día es tratar de revisar algunos tipos de modelos, verlos de manera conceptual, encontrar algunas definiciones, cuáles son las diferencias entre uno u otro modelo, cuáles son posibles o cuáles son, están siendo aplicados hoy día en el contexto ambiental, cuáles son los, en términos de algunas matices ambientales, por ejemplo, agua, cuáles son, conversarle algunas cosas sobre cuáles son los modelos que hoy día se están utilizando para representar algunas variables, también en calidad de aire, en estadística, ¿cierto? Y lo que hemos visto hacia atrás. Entonces, van a haber algunas láminas donde vamos a tratar de ir discutiendo algunos modelos y la idea es que, si en lo posible, me puedan ir consultando de qué ocurre con algunos tipos de modelos o si podemos, en algún caso, si es que desconozco la herramienta que se utiliza, podemos tratar de buscar la manera rápida para ver de qué se trata y cómo encontrar algunos modelos adecuados, por lo menos para poder iniciar un análisis preliminar. Entonces, vamos a partir con nuestra primera lámina, que es lo que ya veníamos conversando, en cuál es el proceso de modelación matemática o cuál es el proceso que nosotros tenemos que considerar para poder comenzar con nuestro proceso de modelación. Sin duda, lo que necesitamos es tener un problema que plantearnos. Tenemos que tener una hipótesis respecto a qué es lo que está ocurriendo en un determinado sistema, que es nuestro sistema real, y a partir de eso nosotros debemos observar. ¿Qué significa observar? Debemos encontrar cuáles son las relaciones que existen entre las diferentes variables o cuáles son las variables que nosotros queremos representar y tratar de encontrar algunos patrones o relaciones que me permitan encontrar una herramienta o algunas ecuaciones matemáticas que rijan este sistema real y a medida que vamos iterando, ¿cierto? Vamos observando el sistema real, vamos construyendo nuestro modelo y a medida que vamos encontrando algunas aproximaciones, tratar de probarlo y verificar que los resultados que está proporcionando la herramienta que nosotros hemos construido o la que hemos seleccionado en este caso, representa el sistema real que queremos estudiar. Así que este proceso de modelación matemática que está planteado de esta manera es un proceso iterativo, o sea, necesitamos conocer el sistema real, necesitamos observar cuál es el comportamiento de este sistema real para poder traducirlo de manera matemática o encontrar una herramienta adecuada que ya haya sido estudiada para poder adecuarla a nuestro sistema real y poder representar, ¿cierto?, el sistema con una buena aproximación. Entonces, los modelos necesariamente tienen algunos elementos que debemos considerar, que debe ser que sea idealmente sencillo de utilizar, que no sea un modelo demasiado sofisticado, que sea muy difícil de utilizar, ¿ya? Necesitamos que este modelo sea algo más o menos adecuado al sistema y permita representar de manera aproximada el sistema propuesto o el fenómeno que queremos representar. Arco del 2002 propone una suerte de proceso también de modelación matemática, en donde dice que tenemos un problema o tenemos un fenómeno en el mundo real que sería en el enunciado, pero partimos con algo sencillo. Primero necesitamos saber qué es lo que queremos estudiar, ¿no? Y ese enunciado vago que lo llama él, pero básicamente lo que quiere decir es que necesitamos al menos conocer cuáles son las relaciones generales que rige ese mundo real o ese sistema. ¿Profe? Sí. No sé si soy la única, pero no veo la pantalla. La presentación. Sí, ya. Vamos a verificar. ¿Ya? Ya. No, yo tampoco lo veo, parece que no está compartiendo. Ya, ahora sí. Vamos a tener que volver, pero por suerte que era una lámina nada más. Sí, pero sí, era una lámina. Ahí está cargando. Ahora sí que sí. Sí, ahora está bien. Ya.
cosas de la vida, cosas de la educación a distancia, que no es lo mismo que un curso online, que el curso online tiene los videos grabados y uno eh, va revisando los videos y va resolviendo los problemas o los ejercicios que se proponen en ese momento. Entonces la diferencia en esta clase que es más interactiva, nosotros podemos hacer las consultas de manera inmediata y es por eso que la idea también los invito a que puedan hacer las preguntas en el momento adecuado para que abordemos de manera completa el punto que podría quedar algo en el aire, y la idea es que podamos bajarlo y sentar bien las bases para poder avanzar. Entonces, le repito un poco, aquí aparece la figura que le estaba mencionando, que tiene tres elementos importantes, que es el sistema real, el observador y el modelo, que es un proceso iterativo que quiere representar el sistema real a través de lo que está observando, ¿cierto?, el investigador, o en este caso el profesional, y construye el modelo o ajusta un modelo o utiliza un modelo que pueda representar ese sistema real. Y a medida y de manera iterativa, ¿cierto?, lograr encontrar las soluciones o la representación de las variables que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? Habíamos quedado aquí, que ARCO del 2002 propone algo similar, que logra encontrar una figura, ¿cierto?, que incorpora algunos elementos matemáticos para poder mejorar la comprensión de esta idea general de este proceso iterativo. ¿Ya? Entonces lo que nos indica es que necesitamos conocer, al menos de manera general, en primera instancia, del sistema que nosotros queremos modelar o cuáles son las variables que nosotros queremos representar en torno a una cierta materia ambiental. En este caso podría ser agua, aire o suelo, o alguna componente atmosférica, como por ejemplo el ruido o olores que queramos representar. Entonces, para todos esos casos nosotros tenemos diferentes modelos ya construidos, pero en la base del proceso de modelación siempre hay que entender que estos modelos fueron construidos por algunos investigadores o algunos profesionales que dieron un poco de tiempo, ¿cierto?, y estudiaron el proceso, hicieron este proceso iterativo hasta encontrar modelos que se ajustaban muy bien a los sistemas que ellos proponían estudiar. Entonces, de manera analítica, que fue lo que hemos construido el día de ayer, ¿cierto?, y el ejercicio que está propuesto, ¿cierto?, la idea es tratar de hacer esta formulación matemática para encontrar esta primera aproximación, ¿ya? Estábamos viendo algunos modelos de crecimiento que era de manera introductoria para poder conocer o para poder acercarnos qué es lo que necesitamos para poder construir un modelo. Entonces necesitamos formular, ¿cierto?, nuestro problema, de cuál es el enunciado o cuál es el problema que nosotros queremos resolver, y a partir de un análisis o una investigación de ese sistema o de ese problema o de ese fenómeno que queremos representar, necesitamos construir estas ecuaciones o inecuaciones, eventualmente, ¿cierto?, que se traducen en estas relaciones que comprende el sistema. Entonces, estas relaciones vamos a tratar de encontrarlas, y a partir de algoritmos ciertos de trabajo o procesos estandarizados a partir de a través de programación en computadora, podemos encontrar algunas soluciones de este problema, y podría ser una solución matemática directa, que sería algo determinístico, ¿cierto?, que lo vamos a ver un poquito más adelante en las próximas láminas, o podría ser algo un poco más sofisticado, que sería un análisis numérico, que sería a través de la aproximación y no de una ecuación exactamente directa, sino que a partir de varias ecuaciones nosotros encontramos los métodos numéricos que nos permitan llegar a esa solución. Entonces, podemos llegar de manera analítica encontrando una ecuación determinada, justa, que nos entregue la solución justa, pero eso es bastante estático. O sea, yo llego, incorporo los valores de las variables que son posibles de modificar dentro del sistema, y voy a encontrar una solución. Sin embargo, es posible aproximar este mismo valor a partir de otro tipo de soluciones, que son las que programamos también en computadoras, y en rigor, lo que presentan las diferentes herramientas de modelación que hoy día tenemos para modelar diferentes procesos ambientales,
o situaciones que nosotros se nos ha solicitado representar. Entonces, una vez que ya tenemos estas soluciones o estas primeras aproximaciones, nosotros debemos tomar esas decisiones para ver si esos resultados realmente se acercan a lo que uno, ¿cierto? A lo que el investigador en este caso entiende de cuáles deberían ser las respuestas. Entonces, si estas respuestas están muy, muy lejos de la realidad del sistema, de ese mundo real que nosotros queremos, que hemos modelado, entonces debemos hacer nuevamente nuestra formulación del problema o encontrar en su efecto nuevas relaciones o nuevas ecuaciones que puedan representar mejor este mundo real y tengamos mejores resultados. Entonces, ¿hasta dónde construir las ecuaciones? ¿Hasta dónde hacer el modelo más complejo? Es la pregunta del millón. Entonces necesitamos hacer algo lo suficientemente robusto que nos permita encontrar esa solución a este mundo real o a este sistema real que hemos modelado, pero con la suficiente criterio de no exagerar en la cantidad de elementos. Es como cuando uno construye, a veces quiere construir un PowerPoint a veces, que incorpora muchos elementos, que finalmente la idea es no sobrecargar en este caso el modelo o la presentación, dado que lo que necesitamos representar solamente son elementos importantes que den respuesta a lo que nosotros nos hemos planteado como problema. Entonces, lo mejor es concentrarse en lo importante para poder construir esto y para poder seguir trabajando. Entonces, una vez que ya ustedes se encuentren en el mundo laboral, ¿cierto? Y logren sus primeros pasos, ¿cierto? Seguramente se van a encontrar con este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, también la formación de este curso, la idea es que ustedes también puedan encontrar y saber que no lo que echamos dentro de una presentación o lo que echamos dentro de un modelo, en este caso las ecuaciones, si son muchas, la verdad que probablemente lo que no va a hacer gastar tiempo, no vamos a encontrar los profesionales, no vamos a poder responder a eso, tal vez el modelo sea inexacto porque no hemos logrado hacer las verificaciones correctas. Entonces lo importante es concentrarse en lo importante. O sea, lo importante es lo importante, no tratar de no incorporarle tantos elementos que puedan perturbar, ¿cierto?, el análisis. Entonces nuestro análisis se va a centrar, y eso es lo que lo invito también a que puedan entender que los resultados hay que analizarlo en función de la pregunta que se formula. O sea, si me piden A, yo necesariamente debo responder A. No puedo responder A, B, C, D, E, F y todas las demás preguntas. Necesitamos, en lo posible, responder A. Eso es lo primero. Y después, si el modelo aún es sencillo y aún pueden incorporarse algunos elementos que logren agregar información resultante de este mundo real, increíble, pero no tiene que dañar, ¿cierto?, los tiempos de uso, ni tampoco tiene que sobrecargar en términos de programación o de ecuaciones que rijan el sistema o aumentar el número de relaciones. Entonces, una vez que encontramos eso, tenemos que hacer las iteraciones correctas o las iteraciones necesarias que permitan encontrar estas relaciones que modulan el sistema. Entonces, la etapa de modelación, entonces, es la construcción de modelos, la transformación del objeto no matemático, que en este caso es el mundo real, el problema del mundo real, ¿cierto?, en un lenguaje matemático. Necesitamos hacer un análisis del modelo, estudiar el modelo matemático, ver cuáles son los elementos que va a constituir este modelo, cuáles son las variables que necesitamos. Necesitamos variables aleatorias, necesitamos variables continuas. El modelo requiere de incorporar el tiempo, ¿cierto?, como una variable. Entonces, cada una de esas variables van a tener un significado y, por lo tanto, van a ser consideradas de un tipo de modelo o van a ser consideradas de otro tipo de modelo. Entonces necesitamos analizar el modelo y comprenderlo. Eso también es importante, comprender qué es lo que nosotros estamos construyendo para saber después cuáles son los resultados que estamos obteniendo.
Entonces también necesitamos interpretar el análisis matemático. Esto solamente es la parte de la modelación. Interpretar el análisis matemático, aplicar los resultados del estudio no matemático al objeto real, y tenemos que hacer este proceso. Es un proceso, ¿cierto? Como les comentaba, es un proceso iterativo que necesitamos que quede lo más cercano a la realidad para que pueda ser utilizado con una suficiente certeza de que esos resultados responden a las diferentes variaciones que pueda tener ese sistema real. ¿Consulta hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Vamos lento o muy rápido? ¿Cómo lo vamos bien? Vamos bien. Gracias, Jimmy. ¿Va bien? Jimmy, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Entonces ahora vamos, como ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, esto es solamente parte teórica. Nuestra asignatura o nuestro curso, la verdad que está enfocada a hacer la aplicación de modelos ya construidos. Lo que nosotros hicimos en las primeras clases es tratar de construir este modelito muy pequeño, ¿cierto? Pero para poder saber que no es fácil la construcción de un modelo, no es sencilla encontrar esas relaciones matemáticas y por lo tanto también requiere de un análisis experto para poder llegar a ello. Pero eso no significa que como ingenieros ambientales no puedan hacerlo. Necesitamos estudiar el sistema, necesitamos estudiar las variables, necesitamos estudiar cuál es la hipótesis que nosotros queremos, que nos planteamos y qué queremos resolver, y tratar de encontrar, ¿cierto? Si no es posible construir un modelo, encontrar un modelo que sea adecuado al sistema que nosotros queremos modelar. Entonces, si bien este proceso que les he mencionado aquí es el proceso fundamental para hacer la modelación matemática, el curso no persigue ser matemático o encontrar estas ecuaciones o construir un modelo, ¿ya? Estas son investigaciones un poquito más profundas que requieren, ¿cierto?, también de análisis más profundo que con el tiempo que tenemos acá, muy, muy difícil llegar a eso. Sin embargo, está la alternativa de poder avanzar un poco más y utilizar modelos que ya han sido utilizados en otro estudio y poder tratar de trasladar esas aplicaciones que han sido tal vez en otras áreas de la investigación, poder traerlas al área ambiental y poder ofrecer respuestas que se acerquen y permitan responder de manera acertada a las consultas o a las interrogantes que se producen para representar ese sistema real, ¿ya? Entonces habíamos visto en algún momento, ¿cierto?, el río, ¿cierto?, que tenía una inyección, ¿cierto?, de un cierto contaminante, y necesitábamos saber, por ejemplo, cuáles son los valores de concentración agua abajo, cuál es la distancia aproximada en que el río o este curso superficial de agua logra diluir todos los contaminantes, ¿cierto?, y mantener los patrones basales, los patrones originales de concentración de las variables de ese cuerpo de agua o de ese cuerpo receptor. Entonces, son los modelos de simulación a los cuales nosotros nos vamos a ver expuestos. Hay muchos modelos de simulación o muchos sistemas que nosotros queremos real. Entonces, partimos de un sistema en donde nosotros generamos un modelo. Vamos a ponerla el punterito. Entonces, partimos de un sistema real que nosotros queremos modelar. Entonces, vamos a tener que encontrar un modelo o en su defecto construir algún modelo, ¿ya? Si es que no hay nada aplicable o no hay ninguna aplicación que nosotros podamos utilizar o ningún software que pueda representar esa situación o ese problema que nosotros queremos resolver, entonces necesariamente necesitamos construir un modelo. Pero con los avances que hemos tenido y con las múltiples investigaciones que tenemos hoy día en el área ambiental, tenemos muchas herramientas de las cuales nosotros podemos encontrar cuáles son esas variables. Nosotros, como ya sabemos cuál es lo que queremos representar, conocemos las variables que necesitamos estudiar y por lo tanto necesitamos hacer un estudio de los diferentes modelos existentes o aplicable a la situación que nosotros queremos estudiar. Y por lo tanto, aquí tenemos dos cosas. Una, o construimos un modelo
o encontramos una solución, un modelo, seleccionamos un modelo que nos permita dar respuesta a este problema. Entonces, la segunda alternativa, que es el uso de un modelo adecuado, ¿cierto?, para un determinado fenómeno. Por ejemplo, en calidad de aire hay algunos que existen guías incluso que permiten un proceso de clasificación y de selección, de cómo seleccionar un modelo correcto bajo un cierto estudio que nosotros queramos emprender. Entonces, también hay en modelos de agua, ¿cierto? Para descarga de contaminantes, para emisarios submarinos, ¿cierto? Para la hidrodinámica de un lugar, para ver cuál es la capacidad de carga de un sistema. Entonces, dependiendo de la matriz ambiental que nosotros queremos representar y el fenómeno que también nosotros queremos estudiar, existen en su mayoría modelos ya construidos que nosotros podemos utilizar para poder responder a ello. Entonces, frente a esta posición de la existencia de modelos validados, ¿cierto?, que responden muy acertadamente casi a todos los problemas asociados a medio ambiente o contaminación ambiental, particularmente, tenemos la garantía de poder casi encontrar uno con una alta confianza y con un alta uso, ¿cierto?, o validación a partir de diferentes investigaciones. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado el modelo, ¿cierto?, que tenemos el modelo, sabemos que hay diferentes tipos de modelos. Tenemos el sistema y hay modelos. ¿Cuáles son esos modelos? Todos los que están presentados aquí y están categorizados. Esta es una forma de categorizar, ¿ya? Existen otras formas de categorizar los modelos, ¿cierto? Otro autor podría salir de otra manera de poder encontrar este árbol de los tipos de modelos, ¿ya? Esta es una de ellas que pueden encontrar en internet o pueden encontrar en algún otro libro. Así que es una más, ¿ya? Pero lo que le comentaba recién, lo más importante es tratar de encontrar cuál es el fenómeno que yo quiero representar y cómo selecciono o cómo encuentro una herramienta adecuada que represente el problema en cuestión. Entonces tenemos modelos físicos, ¿cierto? Tenemos modelos analógicos, modelos de simulación y tenemos diferentes tipos de simulación. La mayoría de los casos nosotros vamos a encontrar modelos de simulación que vamos a utilizar, que son nuestros modelos que vamos a utilizar, ¿cierto? Que son modelos de simulación y que tienen diferentes tipos de simulaciones, que ya sean continuas o que ocurren en tiempo discreto y que en función de aquello nosotros podemos utilizar, ¿ya? Así que esto, si se ve así de esta manera, es un poco difícil ver cuál es cuál. Entonces vamos a hacer un repaso un poquito más intenso, y aquí tenemos algo más, otro acercamiento a un criterio de la existencia de los diferentes modelos que tenemos. Entonces tenemos modelos estocásticos, tenemos modelos estadísticos, determinísticos, estáticos, dinámicos, de tiempo continuo, tiempo discreto. Entonces el primero de ellos son los modelos estocásticos, que es un modelo que podría representar una cierta situación, pero ¿cuál es la diferencia al resto de modelos? Entonces, cuando hablamos de modelos que incorporan variables estocásticas, nos dicen que tenemos variables endógenas que son aleatorias, o sea, que no conocemos su valor real o específico o súper puntual, y por lo tanto lo que tenemos no es un solo valor, sino que es una distribución de valores que pueden representar ese fenómeno. Por ejemplo, la caída de una partícula desde un punto a otro, entonces necesariamente requiere incorporar componentes aleatorias, dado que por la dificultad de poder representar la geometría de este caso del elemento, por ejemplo, que vamos a lanzar en caída libre. Hay diferentes elementos, por ejemplo, si incorporamos el viento, ¿cierto? Si incorporamos la velocidad, entonces hay un roce, ¿cierto? ¿Cierto? En el elemento, pero va a depender de la morfología del elemento. Si es un elemento muy deforme, entonces difícilmente vamos a poder encontrar una trayectoria si lanzamos, por ejemplo, un punto, que era lo que habíamos estudiado en física seguramente los primeros años de ustedes,
es que lanzábamos una partícula sin masa que caía y no tenía ningún efecto del ambiente, no tenía ningún efecto sobre el viento, no generaba ningún efecto sobre esa partícula, la morfología de la partícula no estaba considerada. Entonces aquí aparecen muchos elementos que son difíciles de modelar o difíciles de plantear en ecuaciones. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad de caída, entonces necesariamente vamos a encontrarnos con el viento si la lanzamos al aire libre, y por lo tanto necesitamos encontrar cuál va a ser la mejor forma de representar, en este caso, el impacto que va a tener el viento, ¿cierto? O la fuerza que va a ejercer el viento sobre este componente o esta masa que hemos lanzado. Lo mismo, y por lo tanto, ese tipo de fenómenos que son muy difíciles de describir, nosotros sí los podemos representar a partir de algún patrón o alguna distribución de probabilidades que me permita encontrar un valor aproximado para, después de muchos lanzamientos, poder encontrar, ¿cierto?, ese valor adecuado. Entonces, para poder entender cuán difícil es modelar los sistemas reales, tenemos que partir incluso por ese tipo de modelos súper pequeños, súper concretos, que si a medida que nosotros vamos incorporando dificultad o vamos mejorando la capacidad de predecir, ¿cierto?, la distancia o la velocidad que va a llegar al suelo, o la distancia que va a recorrer en función del lanzamiento, sin duda que esto se complejiza. Entonces, es ahí donde este gasto energético de poder encontrar un modelo o construir un modelo adecuado, muy específico a las condiciones reales que nosotros queremos representar, se nos hace un poco complejo, y es ahí donde aparece la alternativa de poder seleccionar un modelo. Entonces, dentro de este caso, cuando podemos hablar de modelo estocástico, entonces cuando incorporamos variables que no solo son variables puntuales, sino que incorporan unas distribuciones de probabilidad y tienen patrones aleatorios, y que son valores de entrada y que pueden ocasionar diferentes salidas. Entonces, nosotros lanzamos la primera vez, y al generar la modelación, por ejemplo, si lanzamos cuál es la distancia que va a recorrer, y si tenemos algo más o menos deforme, como les decía, ¿cierto?, y tenemos el viento, más el roce, más todo lo demás, entonces vamos a encontrar diferentes salidas, aún lanzándolo, ¿cierto?, con la misma velocidad de salida. ¿Y por qué? Porque vamos a necesitar modelar el roce, ¿cierto?, o el impacto que tiene el viento, o las diferentes condiciones ambientales, por ejemplo, lluvia, o otra cosa más que le queramos agregar. Entonces vamos a incorporar una distribución de probabilidades para que pueda representar toda esa cantidad, o sea, increíble cantidad de posibilidades que tiene la representación de ese lanzamiento. Entonces, con la incorporación de valores aleatorios, lo que nos permite es disminuir, ¿cierto?, el costo en encontrar esas relaciones, pero de alguna manera castigando, ¿cierto?, la precisión. Pero como les decía, lo importante no es llegar a la exactitud de lo exacto, sino que lo importante es tratar de conocer algo aproximado. Entonces, al tener estas herramientas, que son herramientas que incorporan valores aleatorios, evidentemente que hay una incertidumbre que se va a incorporar en el modelo, pero que definitivamente logra representar de manera adecuada el sistema. A diferencia de lo estocástico, tenemos un modelo determinístico, en donde nosotros incorporamos, ¿cierto?, nuestras variables de entrada, o nuestras X, Y, Z, ¿cierto?, si es que tenemos alguna función establecida en estas relaciones. Entonces el modelo determinístico siempre va a generar las mismas soluciones. O sea, tenemos una ecuación establecida, y vamos a darle los distintos valores a los valores de entrada, ¿cierto? Tenemos valores de entrada, vamos a aplicarle los valores de entrada a este modelo, y va a generar exactamente las mismas salidas. Entonces, tenemos modelos estocásticos en donde diferentes entradas, o sea, mismas entradas, generan diferentes salidas, pero con un intervalo de confianza suficientemente bueno para que represente el mundo real. O sea, de eso se trata, que tengamos los modelos adecuados pensando en ese punto. En cambio, un modelo determinístico lo que hace es que una misma entrada va a generar la misma salida. O sea, es una ecuación fija, o son ecuaciones fijas,
o relaciones fijas que nos van a representar la misma salida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora me gustaría, a ver, ¿cuánto nos queda? Nos queda, vamos, 5:36, 5:36. Denme un segundo. Ya, entonces vamos a terminar con esta parte y después vamos a hacer una revisión de algunas cosas más, pero como por el avance del tiempo, la idea es que podamos ir también incorporando y la idea es que ustedes también vayan buscando algunos modelos que representen esto en términos ambientales, para que vayan soltando la mano en términos de búsqueda y de conocimiento de algunos modelos. ¿Ya? Entonces tenemos también los modelos estáticos que contemplan en realidad es I igual a 4 y es un modelo estático que siempre va a ser 4 en realidad independiente a lo que pase. Tenemos modelos dinámicos en donde interviene el tiempo, que esto es una de las variables y fue uno de los fue el ejercicio que hicimos anteriormente, en donde las condiciones anteriores impactan, ¿cierto? En las condiciones, van impactando en las condiciones futuras. Por ejemplo, los modelos de crecimiento, ¿cierto? Que van incorporando, ¿cierto? El estado anterior y van generando, ¿cierto? A partir de este modelo, nuevos valores, ¿ya? Entonces, el modelo dinámico lo que permite es que toma los estados anteriores para poder representar, ¿cierto? Los modelos presente y futuro. Entonces, al tener la incorporación del tiempo, tenemos diferentes tipos de tiempo. Tenemos tiempos continuos, en donde podemos hacer una simulación o una modelación, o construir un modelo que incorpore tiempos continuos y podamos simular, ¿cierto?, estos resultados de manera continua, a diferencia de los tiempos discretos, en donde nosotros tenemos que los saltos de tiempo son, por ejemplo, del día, de mañana, de pasado, pero a lo mejor no tenemos el tiempo del mediodía. Entonces tenemos modelos que generan resultados, pero que van entregando resultados de manera discreta, ¿ya? A raíz de que los tiempos que nosotros hemos incorporado son tiempos discretos. Entonces, teníamos valores estocásticos, modelos estocásticos, en donde tenemos una variable de entrada, tenemos una función, ¿cierto? Pero que incorpora probabilidades, que incorpora dentro del sistema, ¿cierto? Dentro de las relaciones, una distribución de probabilidad para poder aproximarnos a ese valor, dado que la relación de poder generar esas relaciones, la verdad que se complejiza y probablemente sea inalcanzable encontrar ese tipo de relaciones, ¿ya? Por su parte, ¿cierto?, los modelos determinísticos, ¿cierto?, no consideran la variable aleatoria en este caso, pero sí pueden considerar instantes de tiempo, ¿cierto?, en donde los datos actuales van a generar efectivamente los datos resultantes, pero son valores puntuales, o sea, bajo ciertos valores de X, bajo ciertos valores de entrada, vamos a tener siempre idénticos valores de salida, ya, o sea, si yo tengo un modelo pequeño, ¿cierto?, donde necesitamos incorporar X, un vector que sea, que por ejemplo represente las concentraciones de fósforo, ¿cierto?, en una determinada descarga, y si tenemos algo de manera determinística y hemos determinado a partir de un análisis analítico la ecuación que rige el sistema de la concentración de fósforo, le había dicho, de fósforo, entonces va a generar idénticas salidas. A diferencia de acá, que nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, haber modelado exactamente lo mismo, pero tal vez incorporando algunos elementos que son distribuciones de probabilidad que al incorporar valores de entrada ejecutamos la simulación, ¿cierto?, pero al contar con patrones que están regidos por una distribución de probabilidad o que están representadas por una distribución de probabilidad, no van a generar efectivamente la misma respuesta, pero sí van a ser lo suficientemente buenas, dado que era
dado que era la hipótesis que teníamos hace un ratito, o lo que habíamos determinado que los modelos que estaban bien hechos, ¿ya? Entonces teníamos tiempos continuos, ¿cierto? Y tiempos discretos, se ve claramente la diferencia, en donde el tiempo continuo representa, ¿cierto? Uno podría incluso modelar este tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, modelar ese tiempo o sea, esa variable a raíz del tiempo. En cambio, aquí tenemos tiempos discretos, en donde no conocemos y podemos tener este tipo de saltos o estas discontinuidades que podrían ser representadas, pero no tenemos esta continuidad de los resultados, ¿ya? Entonces podría, por ejemplo, ser descargas puntuales. Una descarga diaria como pulsos de descarga que van a generar resultados también en ese formato. O sea, en este caso yo tengo la distribución del tiempo, logro tener una continuidad en el tiempo en términos, por ejemplo, de una descarga continua a ese mismo cuerpo de agua. Entonces, por lo tanto, puedo encontrar a partir del modelo, ¿cierto?, una representación, por ejemplo, si fueran sólidos suspendidos o algo, fósforo delante, por ejemplo, estábamos hablando de la concentración de fósforo, a lo mejor podría representar, ¿cierto?, si es que estamos construyendo un modelo que considere el tiempo continuo como como la descarga continua de ese modelo. En cambio, si tenemos una descarga a través de pulsos de descarga, entonces podemos encontrar o simular el proceso de esta manera. Entonces tenemos modelos estáticos que no considera el tiempo, en que entonces entre tableros no se encuentra la variable tiempo y por lo tanto tenemos valores estáticos respecto al tiempo. O sea, no es independiente del tiempo. Y sí tenemos modelos dinámicos en donde aquí aparece toda otra área de la modelación que son modelamientos de sistemas dinámicos. Y esto es todo un mundo. A los que gusta de la ecología, este es bastante interesante. La verdad que aquí aparecen todo lo que son modelos poblacionales, modelos donde se simulan bacterias, enfermedades, ¿cierto? O modelamiento de algún ecosistema donde haya un predador presa que pueda ser representado a partir de este tipo de modelamiento, ¿ya? Entonces, en esta parte probablemente nos vamos a detener un poquito a ver si qué podemos encontrar y va a ser uno de los ejercicios para que podamos ir a buscar en internet qué hay respecto a estos modelos, que va a ser como los ejercicios que vamos a realizar ahora para ir tomando un poco más tomándole el pulso, ¿cierto?, a lo que son los modelos que existen hoy día como herramientas para ser utilizadas en el medio ambiente, en aplicación ambiental. Entonces ya teníamos modelos estáticos, ¿cierto? Se ocupan de determinar una respuesta, una solución basada en una condición estática. Pero después tenemos modelos dinámicos, que aquí me gustaría detenerme, y aquí, como son 17:44, ya nos hemos pasado, nos vamos a tomar 15 minutitos y después a la vuelta, la idea es que podamos darnos un tiempecito, vamos a tomar un café ahora, y podamos ir a buscar qué es lo que pasa con los modelos dinámicos y con esta área de la modelación que nosotros no podemos cubrir en este curso, ya que es el modelamiento de sistemas dinámicos, ya para que lo puedan tener y lo puedan considerar tal vez, probablemente en alguna especie, si es que alguno de ellos quiere utilizar esta herramienta como elemento de acercamiento a sus resultados. Así que nos tomamos unos 15 minutitos, ¿cierto? A las 6 seguimos. Vale, perfecto.